me apasiona entrar y que el cine sí toque una parte de mi cerebro que te destruye y te transforma a través de esa destrucción. La complejidad que puede ser el cine, pero a la vez la manera que te puede proveer de esperanza. Películas que nos han cambiado la vida o modificado la perspectiva a raíz de nuestra propia biografía. Sobre todo por la misión eterna que tenemos de quitarle el mame al hablar de cine. Pink Flamingos de John Waters. Si esto puede existir en un VHS que yo estoy viendo en casa de mis papás, ¿cuál es el límite? E.T., Empire Strikes Back y Back to the Future. Estas películas que podía ver todas las tardes. No conectó con nada en mi vida más que con el amor al cine y la obsesión, que son películas que yo creo que vi por lo menos 50 veces. Y yo creo que eso es uno de los motivos del arte, finalmente, el hacerte sentir menos solo. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Blancos Perfectos y vamos a arrancar con un tema que, nos gusta hacer especiales, nos gusta hablar de cosas de coyuntura, pero también nos gusta un poco abrirnos a cosas que nos han modificado y que nos han hecho lo que somos. Y el tema de hoy está muy chingón, está muy interesante porque es de películas que nos han cambiado la vida o modificado la perspectiva o que nos han permitido entrar a algo o que de alguna manera te encuentras con este tipo de películas que a lo mejor no son universalmente aclamadas pero a ti te resuenan con algo. Entonces traemos varias películas cada uno de nosotros para poder discutir a raíz de nuestra propia biografía momentos clave que nos han modificado a través del cine. Sobre todo por la misión eterna que tenemos de quitarle el mame a la crítica o el hablar de cine. O sea, la película que te cambia la vida no tiene que ser Satantango, ¿sabes? Exacto. O sea, me daría risa decir que persona me Caballo de Turín. Ajá, que me cambió la vida eso. No, te cambian la vida cosas en una coyuntura existencial que te hablan de ti. Exacto. O que te transforman de una forma que no tiene que ser necesariamente trascendente y existencial, ¿sabes? Exacto. O sea, no estamos hablando de buenas o malas películas. Son las cosas. Sí, y tiene que ver mucho la coyuntura. Claro, o sea, definitivamente, total. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de justo vi la película que tenía que ver en este momento? Claro. Justo leí el libro que tenía que leer en este momento. Y yo creo que para eso es el arte. Qué intensos, ya es muy temprano, estamos grabando esto, pero ya estamos fondeando. Y yo creo que eso es uno de los motivos del arte, finalmente, el hacerte sentir menos solo, ¿sabes? El decir, mira, esto le sucedió a alguien y se parece a algo que me está sucediendo en este momento. Le da voz a... Y hay un espejo. Entenderte, claro. O sea, reflejarte a través de eso y decir, mira, esta visión del mundo la comparto y no solamente la comparto, sino que complejizo mi propia visión a través de la obra. ¿Sabes por qué? Porque se ve desde otro lugar, Peli. O sea, está muy cabrón que alguien esté en el mismo lugar que tú estás. Claro. Y muchas veces te ayuda a articular ideas y conceptos que tú no habías entendido de lo que sientes, porque hay gente que está mucho más avanzada que tú en años. Entonces, un hombre que tiene 60 años, que revisó un problema que tú estás pasando a los 40, que ya lo pasó, ya tiene una visión periférica de algo que tú todavía no puedes nombrar. Entonces, cuando lo ves, dices, cabrón, es esto y estas son las piezas que yo no estaba viendo ahorita. Y por lo general, salvo sus excepciones, que de repente sí nos gustan autores demasiado oscuros y pesimistas, pero hay este dejo de romanticismo de no va a estar así, las cosas se van a poner mejor, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, empezamos, Peli. A ver, pues yo yo no sé cómo traigan ustedes su esquema, pero yo agarré películas un poco partiendo de la forma en la que yo iba llevando mi vida. Y la primera película importante para mí fue Back to the Future. O sea, a mí personalmente es una película que recuperé hace muy poquito. No la había vuelto a ver. Me parece magistral, me parece una película formidable. De principio a fin es un cine de aventuras que yo ya no encuentro ni siquiera en la coyuntura actual. Y es una película que, según mis padres, fue la primera película que vi en el cine. No les creo, porque a final de cuentas es una película del 84. 84, sí. Entonces, no podía yo haber visto esa película. Pero a lo mejor, porque también nunca les he preguntado los specifics del asunto, pero pues también es cierto que de repente cines hacían reruns de ciertas películas y luego 6 años después las ponían y duraban un montón. Entonces, demos el beneficio de la duda. Ahora, independientemente de eso, en mi faceta preadolescente de niño, yo esa película volví a ella una y otra vez. Y cada que iba al videocentro, no había blockbusters de qué, pero cada que iba al videocentro, sacaba la película. Entonces, era una película que yo genuinamente quería mucho y que me abría, digamos, esta posibilidad a muchas cosas que a mí eventualmente me atraparon, que era la ciencia ficción, el viaje en el tiempo, la idea de estas películas en donde tú
tienes o de dos sopas. Una, puedes cambiar el pasado o el pasado es un continuo. Y entonces me interesaba porque ya me abría un poco la idea de, bueno, voy a leer a lo mejor entonces autores de ciencia ficción y entré por ahí a Ray Bradbury. Entonces hay una vinculación muy fuerte, no solamente con lo que la película representa para mí, sino con lo que desata, ¿no? Entonces la volví a ver y dije, güey, qué película tan chingona. Es una maquinaria perfecta. Brutal, hay pocas películas que tienen ese nivel de ejecución y de astucia, porque la verdad la película en su narrativa dramática es muy pinche astuta. Es una película que tiene todos los lados protegidos, porque por lo general en ese ángulo de los viajes en el tiempo siempre hay algo que hay un error leve que todo el mundo puede encontrar. Y esta es de esas películas blindadas. Sí, como un reloj. Y también es una película que representa una llave, como bien dices. O sea, es tan perfecta y tiene la sincronía de un reloj, que a partir de eso es como la bienvenida al mundo de la ciencia ficción. Y luego ya lo ves de distintas maneras, ¿no? Y de distintas formas, pero no en vano también es una película que pueden revisitar las nuevas generaciones y pueden caer seducidas ante su encanto. Sí. Obviamente no como nosotros, ¿verdad? Claro. Porque para nosotros era como lo nuevo, ¿no? Yo me acuerdo de haberlas visto las tres y la 1 era la película que me movía. Es increíble, sí. Ahora las volví a ver las 3. Y la 2 también es muy buena. La 2 es muy buena. Sí, la 2 también son la misma película siempre. Exacto, es la misma película siempre. La 1 y la 2 y la 3 tienen la misma estructura. Las 3 se nos fueron las cabras al monte. Sí. Pero la 2 es también muy funcional. Y tiene también esta parte que yo quiero mucho del cine de los 80, en donde el cine para chicos jóvenes mezclaba partes adultas. La parte de Marty con la madre, digamos, seduciendo, o sea, tratando de emparentar a sus padres, pero al mismo tiempo la madre queriendo con él porque es el cool. Eso estaba prohibido. Estamos hablando de los 80. Y tú lo veías como niño y decías, güey, ¿qué estoy viendo? O sea, siento que esto está medio raro. Era gracioso porque es muy inocente. Claro, la forma en la que lo tratan es muy inocente. No, nunca llega al grado. Ahora lo analizas y yo creo que es más un mal de los tiempos que te hace verlo como algo perverso. Pero es todo lo opuesto a lo perverso, porque el niño lo que quiere es contar a los papás. Claro. La mamá pues está enamorada del cool. Tiene todo el sentido, porque todas las madres están enamoradas de sus hijos y los hijos de las madres de alguna manera. Entonces es muy lógica y eso es lo que hace que la película funcione también. Es muy lindo. El complejo de Edipo ahí representado de forma muy hilarante además. Exacto. Pero obviamente esa línea argumental no pasaría a la revisión. En día de los estudios. Y por eso hoy la vemos como más turbia. Exacto, y no lo es. Exacto. Yo voy a hacer una descarga rápida de mis películas aquí porque hay un fenómeno parecido que ni siquiera nos vamos a detener a hablar. Pero este efecto que tuviste tú con Back, evidentemente, también me pasa a mí, pero está ahí en un paquete E.T., Empire Strikes Back y Back to the Future. Estas películas que podía ver todas las tardes llegando a mi casa. La ciencia ficción tampoco es un género que me apasione, no conectó con nada en mi vida más que con el amor al cine y la obsesión, que son películas que yo creo que vi por lo menos 50 veces cada una, ¿sabes? O que las podía ver todas las tardes. Yo me fui un poquito más para acá, ¿no? O sea, ya en la época adolescente. Obviamente yo viví en la frontera muchos años y tenía en ese entonces el beneficio de ver todas las películas que proyectaban en San Diego. Había un videoclub que era el Kensington Video, que era como el cineclub de arte que ellos le decían. Y entonces estaban todos los autores. Estaba Kurosawa, estaba Renaud, o sea, todo. Godard. Sí. Y entonces yo me fui, ¿no? De una por una. Pues tenía tiempo, ¿verdad? Obviamente. Pero me vi yo muy influenciado por lo que ellos llamaban el cine independiente americano, que tuvo su boom en los principios de los 90 y reventó las salas llamaban especie de cines, ¿no? De arte, ¿no? Sí. Nunca voy a olvidar cuando fui a ver My Own Private Idaho de Gus Van Sant, Mi Camino de Sueños. O sea, me voló los sesos y entendí muchas cosas. O sea, entendí la complejidad que puede ser el cine, pero a la vez la manera que te puede proveer de esperanza. Obviamente ustedes lo saben, o sea, yo tengo una afición particular por los textos shakespearianos. Yo estoy en Enrique IV, Enrique V, eran los dos. Situado en el Oregon moderno, en el mundo de la prostitución masculina, con uno de mis actores que yo creo que
no es que suene cursi, pero yo me dedico a esto por River Phoenix. O sea, yo vi, era un pin-up de mi generación muy cañón. Sí. Traigo otra, de hecho, de él, ¿no? En estas películas importantes. Pero esta mezcla de texto contemporáneo, incluso muy callejero, con referencias shakespearianas, con River Phoenix, Keanu Reeves en un momento así espectacular, que el hombre sigue siendo, ¿no?, un monumento al coolness, sí. Pero la escena de las secuencias de la motocicleta, el Falstaff que tenían, esta comunidad, ¿no?, que conformaron, la escena de este hombre que era narcoléptico y no tenía absolutamente nada. Y lo único que tenía era su amigo, ¿no?, que era Keanu Reeves, y Keanu Reeves tenía otros sentimientos con respecto a él. Entonces, si era la manifestación de la soledad total, sí. Entiendes la música grunge perfectamente a partir de esa película, el sentimiento de la generación X. Yo la adoro. Y visualmente también es muy estaba en un momento padre, espectacular. Las escenas de sexo con los Steels, sí. la casa desplomándose. Es correcto. Esta cosa de los caminos, o sea, mi camino de sueños, caray. Sí, sí, o sea, sí. Esta cosa de los highways así desolados, ¿no? De la América profunda. Sí. Idaho. Tal cual, claro. No puedes estar más, no puedes ser más americano que estar en ese lugar. Muy punk, sale hasta Flea de los Peppers. Total. O sea, es una película. Y los mezcló con, que tampoco eso se podría hacer hoy en día, ya no se puede, pero los mezcló con personajes que se dedicaban a la prostitución, sí, claro, en la realidad, y de hecho muchos de ellos, obviamente con autorización, aparecen en la película. Ese Gus Van Sant primigenio es padrísimo. Tiene una cosa que se llama Mala Noche. La primera. Es brutal. No. Otra historia de amor mal correspondida. Y Drugstore Cowboy, ¿qué me dice? Esa la acabo de ver. Es padrísimo. Sí, él me gusta más al principio, ¿no? A mí también me encanta. Ese Gus Van Sant, yo siento que es una manifestación de los 90 así tan clara su cine. Sí. O sea, si quieren entender todos estos movimientos muy representativos. Sí. Pues de hecho mi primera me la voy a saltar porque mi primera ya la conté en el de miedo, que es Expreso de Medianoche. Sí. Entonces la que considero mi primera de este programa, esa Despierta mi miedo, pero tiene muchas cosas paralelas y es una película que ya hemos mencionado en el programa, es Gloria de Cassavetes. Gloria yo la vi en el cine con mi abuela y es una película que no solamente tengo grabada desde mi entrada al cine, y toda la película y las imágenes y la proyección jamás la pude olvidar. Estaba muy chico, o sea, evidentemente la vi antes de los 8 años. Yo estaba acostumbrado a ver E.T. y estas madres que me entretenían mucho, y esta película se me quedó tatuada en la cabeza. Para los que lo platicamos ya también, esta película es la historia de un niño que su padre trabaja, es contador en la mafia, tiene números y lo mandan matar y matan a toda la familia, pero la mamá alcanza a salvarlo con la vecina, que es Gloria, y ella, siendo amante de un güey de la mafia, de otra mafia, logra rescatar al niño y es un road movie salvando la vida de este chamaquito. Sí. En ese momento, honestamente, no tengo las herramientas para hablar de algo que haya reflexionado. Simplemente es una película que me marca. Luego veo el remake que es horroroso. Luego regreso a ella con el tiempo. Y creo que logro interpretar lo mismo que pasa con lo que me pasó con Expreso de Medianoche, que no tiene que ver mucho con la película, pero tiene que ver con que alguien tome una decisión así sobre tu vida, sobre el terminar con tu realidad como la conoces, ya sea matando a tus padres, ya sea encerrándote en una cárcel, como que ese miedo de que cosas pueden pasar es el que marca mi amor por un cine de alguna manera convulsivo. O sea, a mí por eso creo que me apasiona tanto el drama y me apasiona entrar y que el cine me afecte. O sea, que sí toque una parte de mi cerebro que me deje un poco tocado. Sí, o sea, que te violente. Entonces eso me gusta mucho ahí y lo tengo conectado. Esas memorias las tengo conectadas a otra muy impresionante para mí de niño, que fue estar sentado cenando en mi casa de una amiga de mi mamá con su hijo, y pararon Don Gato para poner el asesinato de John Lennon. Entonces, como que ese año para mí fue como generar esta conciencia de que no solamente te mueres de viejo, también te mueres cuando alguien quiere, ¿sabes? Y entonces eso para mí ya marca una relación con el cine convulsiva. Y ese es el cine que más me apasiona, ese cine que te destruye y te transforma a través de esa destrucción.
y te reconstruye al final, ¿no? Cuando termina la película, como decías, o sea, estás aquí, todo está bien, pero te hizo pasar modificó por ese proceso, sí. Y Gloria, te juro que si la vuelves a ver, no ha envejecido en lo más No, es increíble. Pues vuelves a caer en la trampa. Es Cassavetes, claro. El niño fantástico actor. Como ¿Y no volvió a actuar? Un carisma brutal. Porque yo creo que tenía esta cosa tan desfachatada que no se veía como niño actor. O sea, no era como un adulto. Era ¿sabes? naturalidad. Era una naturalidad. Sí. Y el final de Gloria es padrísimo. La escena del cementerio es tremenda. Sí. Bueno, en ese sentido, la búsqueda, digamos, de que algo te impacte, que es algo fundamental. Cuando vas al cine esperas salir movido, que no seas la misma persona que entró a esa sala. Y en ese sentido yo, a lo largo de toda mi vida, siempre había estado como muy interesado en buscar cosas que me llevaran al límite. Entonces era como, bueno, pues de muy de adolescente, pues ¿qué haces? Pues buscas lo más extremo. Me gustaba el black metal, me gustaba el Cannibal Corpse y me fascinaba comprar estos grupos muy, muy extremos. Y yo iba al Chopo constantemente pues a habituallarme, digamos, de este tipo de música. Y había puestos de películas de piratería, que sobre todo uno que manejaba un doctor que ya falleció hace como un par de años, que era mítico. Y entonces yo ahí conseguía cosas y le preguntaba, era como de, oye, ¿qué tienes? Porque pues no sé, o sea, no tengo ni idea, no había como el IMDb para el top 10 de películas de... Había los libros, los almanaques anuales. Los almanaques, exacto. De Roger Ebert y Leonard Maltin. Exacto. Pero era una crítica muy pop. Entonces no tenías, digamos, esta cosa extrema que yo iba a buscar. Entonces me decía, no, pues mira, ve esto, ve Johnny tomó su fusil, la chingada. Y un día me puso, me dice, tienes que ver esto. Tengo este VHS, velo. Y era Pink Flamingos de John Waters. Entonces me voy a mi casa y la veo y digo, Dios mío, ¿esto qué es, güey? O sea, ¿esto qué es? Y claro, es más, te voy a decir cuándo fue. Estaba yo en secundaria. Y yo viendo aquello, la escena del hombre cantando con el ano abierto. O sea, yo decía, güey, ¿esto qué es? Y es una película que además me sigue pareciendo hoy una película que no ha envejecido mal. Y Divine que es lindísima. Shit, ¿te acuerdas? Bueno, la escena final del perro comiendo la mierda del perro. Es una película muy linda, o sea, en esencia, es una película sobre aceptación, es una película, para los que no la han visto, es la historia de una familia que son los más asquerosos del mundo. Y entonces unos competidores quieren quitarles el título de los más asquerosos del mundo, que es una pareja de unos tipos con los pelos pintados, que son los Dreamlanders de John Waters, que eran estos vagabundos que John Waters era como una especie de patriarca y ellos iban detrás. Y claro, toda la película es una batalla de asquerosidades para ver quién es el más asqueroso del mundo. Y una batalla entre estos dos clanes, que acaba con canibalismo y coprofagia y mil cosas. Pero en esencia, la película no deja de tener como esta parte como muy tierna de la familia. Y vamos, es una película sobre la familia, es una película sobre la transformación, es una película sobre seguir adelante a pesar de las adversidades. Y yo viendo aquello, porque es una película tremendamente violenta. Hay una escena de sexo con una gallina, que la gallina pues evidentemente muere pues porque es muy violenta. Y para mi psique de adolescente, ver aquello fue como de, o sea, el cine puede hacer cosas que ya no entiendo cuál es el límite. O sea, si esto puede existir en un VHS que yo estoy viendo en casa de mis papás, o sea, ¿cuál es el límite? Y entonces, claro, fue como una de esos primeros golpes. Luego me pasó Saló, pero es una película más solemne y tal. Pero aquí me estaba riendo, era violenta, era sexosa, era agresiva, pero al mismo tiempo tierna. Y para mí ahí empezó también toda esta obsesión con John Waters, que hasta el día de hoy, pues uno de mis momentos más felices de la vida fue cuando me fui a cenar con él al Condesa DF. Que digo, güey, qué chingón o sea, es el único cabrón con el que realmente me hubiera querido ir a cenar y dio la casualidad que lo pude hacer. Pero ese tipo de cineastas que les vale madre, me parece, o sea, fue mi primer contacto con eso, ¿no? ¿Y te sigue gustando? O sea, ¿puedes ver Pink Flamingos y te divierte? ¿O qué te pasa? Me divierte. Me divierte y me maravilla. ¿A ti te gusta en ese sentido? ¿O la puedes ver como una pieza? Female Trouble, Pink Flamingos y... Hace mucho que no veo una película lo tengo que confesar, de John Waters. O sea, me gustaría volver a ver. Me invitaron a ese evento que fue en el Tonalá. Sí. Es correcto. De hecho, me invitó María José Cuevas, si mal no recuerdo. Me dijo, vente a ver esto. Sí. No, pero no, tendría que revisitarlo ahora. Yo no.
No Nunca conectaste con él. Lo he visto, o sea, tenía mis Blu-rays, tenía hasta el Blu-ray de poliéster que le rascabas y todo eso. ¿Tenías el odorama? Ajá. Qué chingón. Pero lo tenía más por esta cosa del volumen, ¿sabes? De comprar las piezas que habían sido importantes en el cine y tener esa videoteca. Pero realmente lo recuerdo porque son imágenes inolvidables. Sí, claro. O sea, eso es algo que sí le doy el crédito a este cabrón. O sea, que todo lo que construye, si lo ves, se queda. Sí. O sea, ese sí no se te va a ir por una o por otra razón. Qué importante y qué trascendental se convierte el cine que te forma, ¿no? Sí, claro. Porque probablemente la mirada de otra persona sea completamente distinta a estos títulos, pero claro, para nosotros la relevancia que tiene que ver con la coyuntura, como te estaba diciendo. Yo también esta cosa, la otra película que traigo que es muy importante para mí es Una Giornata Particolare, un día especial. Todo el tiempo, cuando eres niño, estás escuchando y ves referencias de las guerras, de lo que se provoca en las guerras, las consecuencias de por qué las guerras son terribles, ¿no? Y esta yo creo que fue la primera, la vi hace muchísimos años, era yo realmente casi un niño, porque tenía muy buen gusto cinematográfico en casa, la verdad. Y yo creo que fue la primera película que me hizo meditar realmente en lo que puede provocar la diferencia ideológica, ¿sabes? El conflicto de la diferencia ideológica, el fascismo, la intolerancia, porque es extrema la película, pero está contada como si fuera una historia de amor como de Doris Day y de Rock Hudson, sí. Porque son dos personajes que se conocen en estos multifamiliares justo el día que Hitler va a visitar a Mussolini en Italia. Entonces se para todo, obviamente, pero estos personajes se quedan en casa. Y estar viendo la cotidianeidad de Sofía Loren, cómo se ve que está cansada sin que lo diga, pues, ¿no? De estar soportando a los hijos, que son unos holgazanes, y al marido, que se van al desfile, y ella se queda sola en casa. Y de repente hace contacto por primera vez con el vecino interpretado por Marcello Mastroianni. Está de más decir que esta es la pareja que más química ha tenido en la historia del cine, desde mi punto de vista. Para mí, mi actor favorito es Marcello Mastroianni. O sea, así se los digo, así al chile. El carisma que tenía. La presencia. O sea, de repente me hace dudar que ves otro, ¿no? Hay varios. Pero yo sigo regresando a Marcello Mastroianni. Esta cosa que effortless, o sea, que se veía que no le costaba un trabajo. Un tipo brillante, inteligente. ¿Te acuerdas la escena del funeral de él? Todas sus exmujeres juntas rindiéndole homenaje, ¿no? Y bueno, y qué mujeres, ¿no? Sí. Pero un tipo que te caía bien desde que lo veías. Y aquí interpretando, estamos hablando de 1977, aquí interpretando a un homosexual, ¿sabes? Y ella quería tener algo con él y luego se da cuenta que no va a suceder, pero todo lo hacen sin palabras. Sí. Es una película como si fuera Julieta Massina, ¿sabes? O sea, es todo pura cara y puras acciones. Cuando le está enseñando a bailar, que deja la pantufla, no ella, y se regresa muy digna a ponérsela. Porque es una mujer de casa ella. O sea, no tiene este aire sofisticado que tiene este personaje, que creo que es escritor, si mal no recuerdo, el personaje que interpreta a Mastroianni. Y el inevitable destino de él, ¿no? O sea, no iba a acabar bien eso, y no ves nada más que vienen por él. Sí. Es maravillosa la película. A mí él es mi personalidad favorita del cine. O sea, me gusta mucho ver fotos de él con Catherine Deneuve. O sea, verlo a él me da ese gozo. Y es alguien, bueno, con Angelopoulos, con Fellini. O sea, es un hombre que lo ves haciendo unas películas cosas en Argentina con María Elisa Bemberg. Porque el güey también, el que lo hizo en su biografía, él también ya escogía al final las películas para viajar, a dónde quería filmar, y le valía madre. A mí es un tipo que también me apasiona su filmografía. Y no sé qué les dieron de desayunar en esa casa, porque el hermano también es otro cabrón. El hermano editó el 90% de las obras maestras de Italia de los 50, 60, 70, 80, Ruggero Mastroianni. Una brutalidad. No sé qué pasó ahí, pero sí hay una comunicación con el arte bastante interesante de la familia. Oiga, yo me voy a empaquetar otra vez porque muchas películas yo ya las había mencionado, pero mi siguiente paquete tiene que ver con mi amor al cine
Y la primera vez que empiezo a encontrar ese cine, como te pasa con My Own Private Idaho, en el que te sientes ya representado, o sea, que tus ideales de alguna manera están, o tu forma de vivir, o tu sentir, o tu caos se ve representado. Y este paquete, la cabeza, y ustedes lo saben, la película más importante de mi vida es Breaking the Waves, pero el paquete es Deadman de Jim Jarmusch, Happy Together de Wong Kar-wai y Breaking the Waves de Trier. Y tiene que ver, si ves las tres es muy obvio, pero es la fe, el amor y esas decisiones que nada puede detener. O sea, esta obsesión por cumplir tus metas y que al final del día pueden pagar, ¿sabes? Ese sacrificio, el cuestionamiento de la fe, como con William Blake. Pero para mí ese es el momento que es de 95 a 98 en la vida donde digo, cabrón, o sea, si hay alguien que está representando, no solamente me están entreteniendo, no solamente estoy viendo cosas que me parecen trascendentales, o sea, si hay alguien allá afuera que tiene toda esta confusión o este caos o este cuestionamiento sobre la vida, sobre la fe, sobre el amor, sobre las imposibilidades o sobreponerte a estas imposibilidades de la vida, ¿no? Para mí ese momento es histórico, que son de 95 a 98, donde conecto con el cine a un punto en el que digo, esto es lo que quiero para mi vida, para toda mi vida, hablar, hacer, o sea, no quiero hacer otra cosa que no tenga que ver con esto, porque sí se puede hacer eso, ¿no? Sí se puede comunicar eso y sí puedes conectar con la gente a través del cine y transformar. Y películas muy distintas entre sí, porque al final de cuentas Breaking the Waves y Deadman, pues dices, güey, ¿cuál es el hilo conector aquí? Realmente es un cine. Jarmusch ahí estaba pues inspiradísimo, empezando a hacer como medio pop, luego el soundtrack de Neil Young, que es una salvajada, o sea, todo funciona perfectamente y son películas que pues sí, la verdad es que esos años de los 90s con obras verdaderamente sobresalientes. A mí Jarmusch creo que su pico es Ghost. No, Ghost Dog no. Yo Deadman. Deadman también. Sí, Deadman. Sí, a mí Deadman me puede volver loco. Ese final, cuando lo trepa la canoa y vas viendo. William Blake, William Blake, tienes el cielo abierto y luego ves cómo lo mata. O sea, a mí hasta las últimas me siguen gustando. Bellísimo, a mí no, A mí el sitcom de vampiros me pareció. ¿Sabes qué me parece su identidad? Only Lovers es bellísimo. ¿Estás de acuerdo? Pero la de los zombies está malona. O sea, como que tiene ciertas cosas como que de repente no le salen. Pero cuando le salen, es un tipo súper inspirado. Y toda la escuela de Nueva York de poesía que trae detrás. O sea, bueno, ¿cómo se llama la de Adam Driver? Patterson. A mí Patterson me mueve mucho. Hay algo bien interesante ahí con Jarmusch que trae una fricción con Julian Schnabel. Ya no sé por qué me fui hacia allá. Pero tiene que ver con que dice que Basquiat, pues ellos sí eran amigos todos, ¿no? En esa época. Entonces dice que Basquiat odiaba a Schnabel. Lo odiaba, ellos no se podían ver porque era la antítesis de lo que era Basquiat. Entonces, que Schnabel hiciera la película de Basquiat es algo que lo tiene como muy tocado emocionalmente y que Schnabel lo sabe y siempre... Está bien padre la película. No, y siempre ha querido que Jarmusch la vea. O sea, dice que lo sigue viendo y lo sigue presionando porque la vea. Y siempre la respuesta es, ¿por qué chingados la voy a ver? Si a ese güey ni te quería, ni lo conocías bien, ni le caías bien. Pero bueno, es una pelea entre ellos. Pero imagínate las historias detrás de cada película, las historias de odio detrás de cada película que son obras de arte. Sí, claro. O al revés, películas que fueron maravillosas de realizar y todo, y el resultado es horrible. Es horrendo. Bueno, mi siguiente película es una película que fue un caos total y que de hecho, a ver, ahí sí a lo mejor es medio polarizante. Mucha gente que conozco la odia y la aberra. Pero es una película que para mí fue muy importante porque es la primera crítica que yo escribí. O sea, el primer texto que yo escribí, que dije, estaba yo estudiando la maestría, y dije, pues voy a hacer un blogspot para llevar ahí mis textos y tal. Y dije, pues, ¿con cuál abro? Y acababa de ver yo The Fountain de Aronofsky. A mí me encanta esa película. Me encanta. O sea, pero a nadie le gusta, creo que a ti y a mí somos los únicos que nos gusta. O sea, mucha gente dice, güey, es cursi, es fumada. Pero es cursi al final, creo, pero a mí ese nivel de cursilería... Puta, sí, claro, ojalá todo lo cursi fuera así. Y el soundtrack de Moway, o sea, todo en esa película. Contigo. Y es un caos. Es una película en donde Brad Pitt iba a ser el productor ejecutivo, decide largarse, tienen una pinche pirámide ahí en un set que no saben qué hacer con ella, pues porque ya no hay el dinero. Y luego le hicieron todo digital. Luego hay unos postprocesos digitales ahí porque dicen, no tenemos ya lana, ¿cómo cerramos esto sin que sea? Entonces es uno de esos casos en donde, bueno, personalmente es importante para mí porque fue mi primer texto escrito para mí, porque no era para una revista, era como para llevar el control de lo que yo estaba viendo.
y al mismo tiempo es una película en donde todo sale mal. O sea, es uno de esos raros casos en donde la adversidad limita y potencia. Porque a lo mejor la película de Aronofsky de The Fountain con todo el dinero del mundo hubiera sido a lo mejor una mafufada. Pero esa digamos, limitante... Contiene y hora explota y media, la creatividad. Exacto. Sí. O sea, hora y media, porque es breve la película, son 90 minutos y cierra. Y cierra además con esta parte como casi medio videoclip, trascendental. El árbol. Recogiendo la semilla y se acaba en chinga. O sea, la película... estás ahí entendiendo que el güey ya deja ahí la semilla en la nieve, la sierra y tal, y se acabó. Y Rachel Weisz está espectacular. Y te sigue gustando la película. Es el gusto y es la memoria de la crítica. Güey, ¿tú te acuerdas cuál fue tu primer crítica? No, Ay, recuerdo... Me hiciste pensar eso. Recuerdo que de las primeras cosas de las que hablé, o sea, no sé si sería lo primero, pero de lo que hablé frente a cámara... Ahora yo tendría 16 años, porque empecé muy jovencito, la verdad, haciendo programas de videos. Y primero empecé con la música. Pero me recuerdo mucho la edad de la inocencia. O sea, sí era un tema que yo traía muy pegado. Y nunca fui pendejo, ¿eh? O sea, siempre hablaba de cosas que, ¿no? Y luego, en su época también, la de los beisbolistas con Tom Hanks. Un equipo muy especial. Okay. Ajá. Recuerdo esas pelas. Es muy velado. Estamos hablando de hace muchos años. Sí. Entonces, pero así la primera no la recuerdo. Yo no me acuerdo cuál fue la primera, porque yo empiezo a hacer crítica. Yo en mi vida lo había considerado o no crítica, porque Cinema Golden o Golden News no hacía crítica, era como análisis. El primer junket que hice fue E.T. ¿Cuál? E.T. Ajá. Que es interesante porque era una película que me había marcado en mi vida, pero fue el 20 aniversario de E.T. Eso sí me acuerdo. ¿Y entrevistaste a Spielberg? Bueno, Spielberg estaba desayunando junto a él y platicamos tantito. Fue un accidente. Se había roto el pie en un scooter y estábamos sentados en el Four Seasons y estaba ahí junto de mí. Platicamos, pero nada más entrevisté a Drew Barrymore. No me acuerdo cómo se llama. Henry Thomas. Kathleen Kenner, la productora. No, Kathleen Kenner. Marshall. Kennedy. Kathleen Kennedy. La productora. Y no me acuerdo quién más estaba. Elliot Thomas no estaba. Bueno, pero es que es diferente porque en tu caso era una cosa, el análisis cinematográfico era algo que habías desarrollado. Y en el mío fue un chispazo de, a ver, ¿por qué no escribo algo? O sea, por eso es esa diferencia. O sea, entiendo que no se acuerden de cuál es la primera. Sí, porque... Pues porque es otra situación. No, exacto. Distinta. Y aparte, mi programa era diario de videoclips. Claro. Imagínate. O sea, tú transicionaste yo vi exacto. Porque, de hecho, yo duré mucho tiempo pensando de lo que iba a hablar. ¿Sabes? Si iba a hablar de música o de cine. Claro. No fue como que quiero, ¿no? Ahora abrir mi canal, ¿no? Los caminos YouTube, de la vida. De youtuber, ¿no? De cine nada más. Pero, en fin. Una película que también ya la había visto. Obviamente, no me recuerdo en qué momento de mi vida, pero yo tomé un curso que impartió Arturo Ripstein de dirección de actores. Y por curioso, me inscribí. Creo que eran como 2 sesiones semanales. Y él, en aquel entonces, se reservaba el derecho de admisión. O sea, él platicabas con él y él decía si te quedabas o no. Y pagabas, obviamente, claro. ¿Verdad? Entonces, era un grupo muy raro. La verdad, yo no conocía absolutamente a nadie. Y de repente, con cámara. O sea, él tenía la cámara y venía su iluminación. Creo que era Memo Granillo, imagínate. Llegaba, iluminaba el set del escenario donde él daba la clase, como el masterclass. Y había actores también en el curso, entonces los actores, y tú los tenías que dirigir. Okay. Y él escogía. Entonces yo iba con dolor de estómago. O sea, de verdad, decía, puta madre. Pero ya esas cosas que te asustan pero te gustan, ya sabes. O sea, iba nervioso pero iba feliz, ya sabes, ¿no? Sí. Porque ya que estaba ahí, porque de verdad, y se los aseguro, lo que decía el maestro ahí era luz constante, o sea, para los que nos gusta el cine. O sea, entendías perfectamente todo. Decías, ¿no? Todo exactamente. Y luego todo el mundo lo criticaba porque pues decían que es un tipo que tiene un ego, no sé qué. Pues fíjate que a la hora de dar clases era todo lo contrario, como suele pasar.
un tipo muy generoso, muy estricto. No podías llegar ni 5 minutos tarde porque no te permitía entrar. Muy duro. Y si te equivocabas, acababa contigo, delante de tus compañeros. No es el único maestro que hemos tenido así, o maestra, ¿verdad? Pero es muy duro que te diga que eres un pendejo. Exacto. Hace, poquito la diferencia. Entonces, dice, bueno, escogía puros textos, obviamente, de su esposa, de Paz Alicia García Dego, porque dice, él lo decía así, es la mejor guionista que hay en el mundo. Entonces me sé de memoria Profundo Carmesí, ¿sabes? Me lo sé de memoria. Así es la vida, etc. Vimos el Lugar sin Límites con el Director's Comment en vivo. Ah, qué cabrón. No mames, el viajezote. Wow. Porque este sentimiento de practicidad, decía, esta es la película que yo no he casteado. O sea, yo casteé todas mis películas menos esta. Porque aquí yo tenía otro reparto, dice, yo quería a Blanca Guerra, no quería a Ana Martín, pero tenía unos productores que estaban muy involucrados y se metieron. Que donde coincidían nada más era en Lucha Villa. Que los productores estaban felices de que fuera Lucha Villa y lo llevaron a Ripstein a un palenque a que la viera. Y dijo él, esta es mi protagonista. Le ofreció el personaje al final del palenque y ya le dijo que sí. De ahí en fuera, él dice que tuvo que luchar por Gonzalo Vega porque era un joven, ¿no? Prácticamente desconocido, pero que había hecho cosas de teatro interesantes, y que Cobo realmente se quedó porque el actor que iba a interpretarlo tuvo un accidente y tenía que bailar. Okay. Y tuvo un accidente en la pierna, algo así. Entonces, ¿quién es el que? ¿Quién hizo el otro casting? Y le dijeron Roberto Cobo, pues ese. Y él hizo a la Manuela. Que a pesar, Cobo ya obviamente tiene una carrera muy reconocida, ¿no? Los Olvidados. Y fue luz, la verdad. Y yo no puedo ver esa película sin pensar en ese momento en mi vida. Ya fue hace algunos años aquí en la Ciudad de México. Yo ya era un conductor de Canal 5 y todo, pero sí le tengo un cariño muy particular a ese tipo. Es salvaje, además, una película que es bellísima, que triunfa en los Ariel. En una época en donde, la homosexualidad en México pues no era, era un tabú. O sea, tienes un personaje, además se peleó horrible con Cobo, ¿no? O sea, porque él sufre un poco la dirección de actores, al menos yo lo que he leído de esa relación entre Ripstein y Cobo, era que Cobo estaba muy... Y él quería bajarle el tono. O sea, que quería bajarle un poquito el tono, no quería que fuera tan... Lo que recuerdo que dijo Ripstein era que estaba haciendo la película, pero estaba muy inseguro todo el tiempo, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice él, el casting es fundamental en una película. Ahora, uno trabaja con lo que tiene, y un poco también esa era la manera en la que Ripstein estaba haciendo la película. Pero que cuando la vio terminada, dijo... el destino, como juega un papel muy importante en la realización de las cosas, y se acercó con todo el mundo y a todo el mundo le dio las gracias, porque es una gran película también. De mis faves total mexicanas. Mi siguiente película es Mutual Appreciation, de Andrew Bujalski, y esto tiene que ver, la voy a empaquetar con All the Real Girls, porque tiene muchísimo que ver con la temporalidad de las ideas. Entonces, me regreso a Mutual Appreciation, y tiene que ver con que yo me encuentro en el Time Out una foto de una película que me parece como cruda, como poco trabajada, como muy honesta. Me recuerda un poco al cine de Cassavetes, esta cosa independiente también, sin luz, sin nada. Y digo, bueno, me voy a ir a verla. Estaba en un solo cine en el Village. Llego y estaba Andrew Bujalski afuera con su productor. Nos conocemos, platicamos. Al final hay un Q&A, y entonces descubro de primera mano lo que era el Mumblecore. Este movimiento cinematográfico donde chavitos saliendo de la universidad empezaron a hacer cine con sus propios medios, o sea, con su dinero. Ellos editaban, ellos producían, ellos hablaban de sus propios conflictos. A través de Mutual Appreciation descubro Kissing on the Mouth, que la puedo meter también en este punto, que es la historia de un chavito que corta con su mujer, tienen sexo, pero él quiere volver, pero la mujer solamente quiere coger, y él se acaba conociendo otra novia. Y cuando terminó esa película dije, ¿qué pedo con esto? ¿No? O sea, no hay ningún compromiso con nadie más que con él. Dije, ¿por qué no estamos hablando de cosas que realmente nos importan? Porque
realmente ese es mi problema. Y ayer estábamos en una cena y platicamos de una crítica que pusiste ahí de Tatiana Hueso, que es muy bonita, que dice cine mexicano de consumo europeo. Y le agregaron ahí en la cena, es que el IMCINE se dedica a apoyar cine mexicano para el consumo europeo. Nos dedicamos a hacerle cine para que certifiquen su visión que tienen de nosotros, y luego por eso tenemos Emilias Pérez, ¿no? Entonces, cuando vi esta madre, porque la gente se siente en confianza de decir, esos pinches mexicanos que andan matando gente en sus burros, güey, vamos a hacer una película de un trans que nadie reconoce cuando se vuelve trans, una trans, y luego vive en su casa con sus hijos y su esposa y nadie lo reconoce, y luego se vuelve bueno y se vuelve buscador. Esas cosas pasan porque nosotros autorizamos que pasen. De Jack Odiar no vas a estar hablando. Y mira que es mi director favorito, cabrón. O sea, está autorizado a hablar de Jack Odiar. A mí, The Beat That My Heart Skipped, Read My Lips y El Profeta, puta madre. Bueno, pero entonces me regreso. Entonces, cuando yo veo ese cine tan honesto y tampoco preocupado con su recibimiento, y más preocupado como de una forma antropológica con un momento en la historia de la vida de estas personas y con la historia de la humanidad, dije, ¿por qué no estamos preocupados por representarnos y estamos preocupados por representar problemas sociales que ni siquiera entendemos? Porque, seamos honestos, la mayoría de la burguesía hablando de esos problemas ni siquiera la entiende, y la representa de una forma un poco caricaturesca para complacencias. Entonces, mi punto ahí fue como, órale, yo estaba trabajando, venía regresando de Centropa, mi primer guión lo había trabajado con Mogens Rukov, con von Trier me ayudó a conceptualizar toda esa película, conceptualizamos Manuel Claro y yo, el fotógrafo en ese momento de reconstrucción, ahora de Melancolía y de todas las de Trier, Jürgen Leth, el maestro de Trier, y dije, ¿por qué había aplicado a Foprocine, no me la habían aprobado? Dije, ¿por qué tengo que tratar de juntar tantos millones de pesos si puedo realmente con nada hacerlo? Ya la tecnología está ahí. Entonces, para mí lo que pasa con el Mumblecore es eso. O sea, me da la libertad de decir, güey, puedo hacer mis películas y no me tengo que preocupar. Me acuerdo que Oscar me decía cuando sobre ella, ¿por qué no la metes a Morelia? O sea, me vale madres si a alguien le gusta, me vale madres si alguien la premia. Sí. Esa pinche película yo la quería hacer y la voy a soltar ahí. Y así fueron mis 2 primeras películas. Soltar 2 películas que tuvieron una vida, y es más, bueno, ahorita regreso a eso, pero mi punto aquí es eso, es la libertad creativa por la libertad creativa, y otro es la temporalidad de las ideas. Por eso voy a regresar a All the Real Girls. Sí. Cuando veo All the Real Girls con Zooey Deschanel, es una película que me conmueve. Ahorita ya me cuesta más trabajo, pero es un poco la misma cosa de Mutual Appreciation. Es como la temporalidad del amor y qué se tiene que dar para que las cosas pasen, ¿no? Pero cuando la veo, oigo una entrevista de David Gordon Green donde dice, es que yo quería hacer esta película. Ya había hecho George Washington y era un putazo Washington. Dice, pero sabía que si no la hacía en ese momento, iba a dejar de pensar de esa manera. Y no la iba a poder hacer porque ya iba a ser como con una ironía y con un dejo de desprecio. Razón, de acuerdo. Pero hay ideas que se mantienen, y hay ideas cuando son demasiado honestas, cuando te abres realmente a hablar de algo que te afecta, de pronto el tiempo lo cura y no lo vuelves a ver igual. Y entonces ese cine a mí fue el que me abrió los ojos a dejarle de hacer a la mamada un poco y querer hacer las cosas por hacerlas, no por complacencias, no por aplausos, no por nada más. Por sacarlas. Que reservando, ¿no? Los títulos y los trabajos, pero Toño Serrano me decía eso, me decía que la obra de teatro de Sexo, Pudor y Lágrimas era tan efectiva y tan chingona. Yo me acuerdo que la vi y regresé a verla el siguiente fin de semana, hace muchísimos años, y que la película no tenía eso, con todo que fue un éxito de taquilla, pero dice, Oscar, es que uno no se puede pelear con su momento, sí, claro, y que tiene que ver con la temporalidad de las ideas y de los sentimientos. Y dice, yo cuando hice la obra de teatro, yo nunca me había enamorado. Dijo, nunca. Y cuando hice la película, yo estaba en una relación, ¿no? Dice, y yo sabía, dijo Toño, yo sabía que así me iba a quedar. Yeah. No fue una sorpresa, ¿no? Porque están conscientes también de esto que está diciendo Mauricio, ¿no? No, y a final de cuentas son ideas muy del momento, incluso a nivel temporal, ya no solo del autor, sino de la sociedad en la que está uno metido.
My Own Private Idaho es una película muy de su tiempo, que a lo mejor ahora si se la pasas a un Centennial o a un Gen Z no conecta. O ni siquiera el ritmo narrativo. Vamos, son cosas que no solamente esa temporalidad de las ideas es de uno mismo, que dices, oye, ¿cómo escribí esta adolescentada cuando tenía 20 años? Sí. Sino al mismo tiempo, bueno, la historia de Rambo, que se vuelve traficante de armas y lo contactan. Y todo el mundo pensaba que estaba muerto y lo contactan en África y le dicen, oye, tú eres Rambo, ¿qué pedo? Y el tipo dice, sí, yo escribía poemas, pero era una mierda. Es el mayor poeta de la historia de Francia. Deja eso, y actuaba como todo lo contrario a lo que él escribió en su juventud. Sí. ¿No? Sí. No, y el romance con Verlaine ni se lo mencionaron. No, por supuesto que no. Se convierte en un personaje que, viéndose a sí mismo en el pasado, había hecho unas pendejadas. Cambia la cultura por completo, cambia la percepción de la poesía, pero para él pues eran unas niñerías que le había hecho tal. La cantidad de directores que dicen eso. Sí, o sea, claro, viendo su obra en retrospectiva. Spike Jonze, por ejemplo, me dijo, no, es que yo no puedo ver esas películas, claro. O sea, ni me preguntes. Claro. Así me dijo, porque me da hasta pena. Sí. ¿Sabes? O las bandas, la gran tragedia de las bandas de metal y de rock, que hacen un disco y luego están tratando de superar así, no, pero lo mejor que he hecho es esto que estoy haciendo ahorita. Y la gente le dice, no, güey. Lo mejor que hiciste lo hiciste hace 20 años. Cabrón. Es que eso pasa cuando tienes una conexión muy honesta con tu cine, porque tú cambias. O sea, el tiempo te cambia, los años te modifican y luego ya lo ves como una tontería. Sí. Cuando eres de industria es menos el conflicto porque es un trabajo. Claro. No, y es un producto. Yo te voy a decir una cosa. Pero es una cuestión también de personalidad. No, claro. Y a ti te consta. O sea, yo puedo estar en la calle y llega la gente y me dice, güey, es que yo crecí viendo 24 por segundo. Claro. Bueno, yo me he acercado a directores que no conozco y me dicen, yo me dedico al cine porque en gran parte por la influencia del programa de televisión. Yo siento que lo que haces, lo haces en su momento y ya, güey. O sea, estas cosas de el teatro, pues, el teatro que es tan efímero, que se queda en la memoria del público y ya, ¿no? Sí. Llegan directores, que iba a decir nombres, ¿no? Pues llegan directores y me dicen, oye, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Sí, güey, pero pues ya. Ya lo dejé. Exacto. No, yo sí me desprendo bien cabrón. Y también de las relaciones. Tengo también de las relaciones. Son niveles de exposición diferentes también, el de un escritor o el de un director, al de un productor. O sea, cómo expones tu vida y cómo regresas a ella es muy diferente. Pues venga la siguiente ronda. Bueno, yo tengo la última que traigo es una película que me ayudó muchísimo en mi vida personal. Ajá. Porque yo me la he pasado destruyendo cosas y entonces monté con mi hermano una constructora. Yo me dedico, pues soy ingeniero. Y entonces pues tenía el hobby de peli de la semana y tenía pues mi trabajo que era construir edificios de departamentos. Y llega la pandemia, nos ha ido bien, había una constructora que funcionaba, todo iba bien. Y llega la pandemia y no solamente nos revienta la propia pandemia, sino una extorsión ahí terrible que nos quiso hacer una alcaldía, que bueno, no voy a decir nombres, pero fue terrible. Entonces yo grabé a estas personas, sacamos un desplegado en Reforma, bueno, un desmadre. Y se pausó todo. Y entonces estabas en pandemia, güey, el dinero detenido. Y era como de puta, ¿y ahora qué, güey? Porque además ni siquiera es como que la construcción está parada. Bueno, es que yo pueda ir a vender mis servicios de diseñador estructural a una empresa, pues porque no hay chamba, güey. Todo el mundo está en sus casas, todo está detenido, no hay permisos, no hay licencias, etcétera. Bueno, entonces estaba yo en una depresión así hardcore. Como pocas veces me han dado. O sea, yo soy muy depresivo, pero soy depresivo como controlado. Y entonces, pues he tenido como 2-3 episodios así muy fuertes de depresión. Y ese fue uno de ellos. Y estaba cerrado el cine porque no podías ir al cine. Y eventualmente, a finales del 2020, la Cineteca abrió. Un mes o un mes y cachito. Y era como, bueno, solamente puede ir el 30%, tiene que estar como lleno así, te comprabas tus boletos e iba. Y yo decía, güey, ¿para qué voy a ir al cine? O sea, ni quiero. Y dio la casualidad, por arte del destino, no sé por qué, que fui a ver Portrait of a Lady on Fire. Puta, peliculón loco. En sala de Cineteca pandémica. Y no sabía ni qué iba a ver. O sea, dije, güey, necesito salir de la casa. Estoy cansado. Algo tengo que hacer. Me estoy matando. Necesito algo. Algo necesito. O sea, como de adicto desesperado de, güey, necesito algo que me reviva porque estoy mal. Entonces, viéndome un poco desde fuera, dije, güey, necesito algo. O sea, necesito motivarme de alguna manera. Bueno, pues cine, venga, vamos.
Entonces fui, y vi aquello y dije, güey, no mames, estoy pendejo. No sé la perspectiva que me dio. O sea, esa película, que no tiene nada que ver con ingeniería, que no tiene nada que ver con nada, es una historia de amor imposible entre dos mujeres en una época. Es una preciosa película. Güey, ese final es devastador. Ese cierre, la forma en la que además la película es un meta... tiene una cosa meta impresionante porque es la despedida de Céline Sciamma con Adele Haenel, que la conoce muy adolescente y se enamoran, ya no sé si menor de edad o en el borde de la menoría de edad, cuando hace su película se me ahorita el nombre, bueno, una de las películas Céline Sciamma, dices Céline Sciamma conoce a Adele Haenel en una de sus primeras películas, creo que es la primera película que hizo con ella. Sí, porque después vino Girlhood. Exacto, ya esa es después, pero la protagonista de su primera película es Adele Haenel. Entonces la conoce ahí, creo que tenía 17 años, se enamoran, tienen una relación muy tormentosa. Años después salen al ojo público, Adele le agradece a Céline Sciamma, entonces te enteras que pues, llevaban saliendo 10 años. Y poco tiempo después rompen y deciden romper de la manera más cabrona que yo he visto en mi puta vida, que es haciendo una película. Entonces vamos a romper haciendo una última cosa bella tú y yo juntas. Que es esta historia de amor de dos mujeres imposibles. Entonces tienes la pintora y la pintada y tienes a la directora y a la actriz. Y es tan cabrón. O sea, yo vuelvo a ver eso, esa escena del final con ese acercamiento a la cara de Adele. Y estoy pensando siempre en Céline Sciamma montada en la pinche cámara, viendo al amor de su vida llorando en este proceso como de liberarte y de soltar. Güey, me rompió. Y me rompió y me rehizo, güey. Es la única vez que una película me ha dado eso. O sea, es la única vez que una película me ha permitido reconstruir algo que yo di, porque normalmente me destruyen y claro. Eso. Pero ahí empieza Peli de la Semana. No. Okay. Peli de la Semana empezó años atrás, cuando yo estaba en la maestría. Pero en 2020, era esa depresión que yo traía. Dije, güey, ¿por qué chingados no voy a poder yo hacer algo? O sea, por mis medios y tal. Entonces empecé a tratar de profesionalizar un poquito más Peli de la Semana, que era un hobby. O sea, ¿cuántos followers tenías en ese momento? 3,000, 4,000. Hace 4 años. Hace como 4 años. Y entonces ahí empiezas a hacer los videos diarios. Ahí empiezo a hacer... No, yo antes escribía. Pero luego Instagram castra la escritura porque las fotos fijas no te las mueve. Entonces ahí empiezo a hacer videos, pero hace como 2 años apenas. Entonces, bueno, el punto es una película que me funcionó, a pesar de que es una película triste y a pesar de que, para recuperar ese sentido de, güey, no, a ver, no puede existir algo tan bello y yo estar preocupado por pendejadas, tengo que poder salir adelante. No, y de verdad, si no han visto Retrato de una mujer en llamas, se las recomendamos. Está en Movie, creo. Exacto. Oigan, ya para cerrar, mi última. Las voy a agrupar, como dice Mau. Cuando me vine a vivir a la Ciudad de México, la verdad me fue increíble. Llegué con mucho trabajo. Llegué a la escuela. Llegué en el 90. Es que fue como intermitente. O sea, venía mucho tiempo a la Ciudad de México y me regresaba a casa. Esto fue como en 94, 95, más o menos. Cuando finalmente decidí mudarme, pues realmente lo que te propone la ciudad es avasallador. Yo realmente había venido 2 veces a la Ciudad de México en mi vida y descubro la Cineteca, ¿no? La antigua Cineteca. Sí. Y empiezo a ver todos los ciclos de lo que fuera, ¿no? Completos, porque vivía aquí en San Ángel, entonces me quedaba muy cerca. Y una de las grandes preocupaciones que yo tenía era no voy a poder ver el cine moderno porque en México llegan las películas muy tiempo después. Antes yo leías en el periódico, en el impreso, los reportes de Cannes y decías, pues 2 años, ¿no? Para poder verla, o año y medio si te iba bien. Y en Estados Unidos no se tardaban tanto. Y como buen malinchista dije, ay, qué lástima, eso sí lo voy a extrañar. Y regreso y llego aquí a México, primera muestra internacional de cine, La Reina Margot, cuando ni siquiera se había estrenado en Estados Unidos. Luego, El Odio, de Matthew Kassovitz. Wow, llegó en esa misma primera... O sea, son mis recuerdos que tengo de mis primeras visitas en la Cineteca. Y sí dije, no, estoy donde tengo que estar, ¿sabes? O sea, no voy a extrañar nada. Claro. Y pues aquí sigo viviendo aquí en la Ciudad de México. Qué bonito la Cineteca ahí viniendo al final del programa. Para mí, mi última
y ese sí es un procesazo, porque tiene que ver, la última es mi experiencia cinematográfica. O sea, para mí mi película, la última película que considero más importante de mi vida es Dariela los martes, porque cuando yo hago sobre ella, son muchas decisiones creativas, o sea, era exponerme. A mí me apasiona el lenguaje cinematográfico y me apasiona de sobremanera la experimentación. Detesto la seguridad. Entonces, lo que hago, traigo un fotógrafo danés que no hablaba español y entonces teníamos que seguir la energía, entonces estábamos improvisando, eso generó un estilo de edición con un editor español que en ese momento llevaba muy poco en México, Jorge Macaya. Cuando editamos, dije, güey, me encantan estos jump cuts del paso del tiempo, como un documental, porque pues hay material que pues, pierdo de aquí a acá, entonces corto y sientes que pasó el tiempo. En una escena cortas de aquí a acá y no tiene que tener continuidad. Y entonces dije, güey, qué chingón está esto. Quiero hacer esto, pero de a madres, mucho. Y yo estaba cenando con Polo, estábamos los dos, y le dije, güey, quiero hacer una película. No quiero escribir un guión, no quiero pedir dinero, no quiero esperar. Quiero hacerla ya. Y me dije, ¿qué, ¿tienes una idea? Y le dije, sí, tengo una idea de un hombre y una mujer que se conocen en un momento de crisis en sus vidas y para no repetir los mismos errores de relaciones previas, deciden ser amantes. Pero deciden ser amantes y nada más verse los martes para que se genere esa tensión y para que no la caguen y para que los martes se tengan que ver para platicar, para darse un beso, para coger, para lo que sea, pero es a huevo. Y eso puede mantener la magia durante toda su vida. El error es que ella viaja, porque quería hacer la película en 3 países. El error es que ella viaja, lo invita y pues todos los días se vuelven martes y se empiezan a enterar de todas las cosas que no se deben de enterar y empiezan, o sea, era Nueva York, París y Etretat en Normandía. Entonces cuando acaban el viaje saben todo lo que no tienen que saber de ellos, se separan, se encuentran años después y ya no se saludan. Y me dice, ¿y qué? O sea, ¿cuánta gente? ¿Cuánto? Le dije, nada. Las cámaras que tengamos a la mano las meto en una maleta, no crew, no fotógrafos profesionales, esa era la primera regla, no podía haber un fotógrafo profesional, no había sonidista, o sea, me llevaban los lavaliers, nosotros nos teníamos que microfonear, no había crew, o sea, tiene menos créditos esa película que de Brown Bunny, porque la produje yo, la actué yo con también, Paola. Es que lo editó, pero sí hay felatio. La edité, ahí. La produje, Polo puso, en ese momento me dijo, güey, yo te pongo una lana en el banco y vas, entonces le hablé a Paola, en ese momento estaba en Colombia, llegó, nos vimos, me dijo, sí, me interesa, nos encontramos en Nueva York, hicimos una semana en Nueva York, una semana París, una semana Normandía, regresamos y cerramos en México, y yo la edité, yo postproduje, o sea, son 11 créditos totales, y para mí esa experiencia cinematográfica, con el mismo poco compromiso que tuvo mi pasada, pero con mucho menos dinero, y la libertad de todo, o sea, poder hacer una escena en la que no había ni el fotógrafo había llegado y entonces agarrábamos y poníamos la cámara y nos poníamos a actuar y de pronto en las noches revisábamos el material y decíamos, ok, pues podemos hacer esto al siguiente día. Y para mí esa es la experiencia, es la conclusión de todo lo que, de todo mi viaje en el cine. La exploración, el azar, los accidentes cinematográficos, la libertad creativa, las no presiones y no compromisos con una industria ni con el dinero. Hice una película que tiene iPhone, tiene una Canon, antes de que la gente empezara a mamar, hice mi película con el iPhone y los veías con su pinche lente, que era un sensor. Es así de, no, bueno, esta es una película con el iPhone. El iPhone era el sensor y era lo que capturaba. No, aquí sí, o sea, usábamos el iPhone, 2 GoPros y esa película es muy cagado porque muchas veces a lo largo de los años me habían ofrecido rehacerla. Todo el mundo, o sea, la película tuvo un accidente, es bien chingón porque la película no existe. La hicimos, la vendimos, bueno, estrenó en cines, estrenamos en el Festival de La Habana, luego la vendimos en Blim, cuando nace Blim, y luego hubo un problema legal que pues, no vale ni la pena contarlo, pero fue así de, güey, no la podemos vender, tenemos que resolverlo. Y entonces, bueno, pues entonces revisemos la película. Entonces empezamos a revisar la película o intentar revisar la película y los discos duros no abrían. Ching. Entonces, así de, ese proceso lleva 4 años. Es así de, güey, paso por el disco duro para ver si lo abrimos con tal. Y entonces como que lo hemos ido dejando, pero llegó... ¿No tienes una copia tú de la película? No, yo tengo la película, pero esa película no se puede proyectar.
O sea, no hay permiso para proyectar. No hay permiso. O sea, existe. Y todo esto nos dimos cuenta porque una persona la vio pirata, porque si la quieren ver pirata, pues en línea la pueden encontrar y verla, pero esa no es la versión oficial de la película, no es la que estuvo en cines. Anda rondando una copia pirata ahí que la pueden ver. Es la persona, me dijo que la vio en Cuevana. Pero entonces muchas veces me habían ofrecido rehacerla y yo había dicho no. Y este año pasó, yo tenía un libro que siempre me había interesado adaptar y este año llegó alguien más y me dijo, güey, ¿y por qué no rehacer Dariela? Y le dije, pues no tengo ganas de... Y luego dije, no, espérate. Sí, ya sé cómo la rehacemos, porque no quiero hacer lo mismo. Porque Dariela es un accidente. O sea, Dariela nace por una mala traducción del Amor en las tardes de Eric Rohmer. La mala traducción es Chloe in the Afternoons. Ajá. Y no es la traducción oficial. Entonces, cuando vio Chloe in the Afternoons, dije, qué chistoso. Dije, Chloe en las tardes, pues Dariela los martes, ¿no? Y eso nace por Blas Valdés. Estábamos escribiendo un guión y puso un personaje de Dariela y le dije, creo que te equivocaste, es Daniela. Me dijo, no, es Dariela. Y dije, qué cagado. Entonces todo empieza a hacer sentido y es una película que pasa en 2 meses. O sea, de la cena con Polo al mes y medio estábamos en Nueva York empezando a tirar. Y bueno, la edición fue larga y luego se pierde, que me encanta que se haya perdido, y ahorita la posibilidad de rehacerla, la rehacemos el próximo año. Ya no así. O sea, sí se va a hacer. Sí se va a hacer, pero ya no así, ya se va a hacer bien. O sea, ya hay un guión, ya con actores, ya dirigiendo, o sea, eso se va a hacer. Y me parece el viaje más chingón que he tenido en el cine y hacia el cine. ¿Alguien quiere hacer mención de alguna película que no hay tiempo para explicar? No, yo creo que ya, bueno, yo por mi lado ya... Es una buena historia para cerrar, güey. ¿Tú, Mau? ¿No? Pues tampoco, entonces. Pues venga. Vámonos. Esto fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram. Es completamente gratis, YouTube, amigos. Por favor, háganlo. Nos ayudan. Es correcto, como cuál es el problema. Pónganos en los comentarios cuáles son sus películas. Exacto, que cambiaron sus vidas. Exacto. Eso estaría Vamos a hacer una lista. Y cuéntenos sus anécdotas, ¿eh? Sí. Díganos cuál es la película que más ha marcado su vida, cuál es la anécdota y leemos la próxima semana las mejores. Es correcto. Un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Jukebox patrocina orgullosamente este episodio de Blancos Perfectos. Jukebox, soluciones ilimitadas en producción audiovisual, digital y conceptual para eventos presenciales y virtuales. Somos Jukebox, 30 años de creatividad y producción.